cuerpos que están sometidos en un campo gravitacional van a adquirir la misma aceleración. Y eso es fundamental, independientemente de su masa o su composición. Y eso es muy, muy interesante. Y es una de las ideas que también le estuvo dando vueltas a la cabeza a Einstein para incorporar todas estas cosas y los lleva a lo que se conoce como el principio de equivalencia. Y bueno, ahorita también lo voy a tratar de describir tan rápidamente y posteriormente vamos a ver unos videos que pues lo hacen más bonito que lo que yo puedo hacer aquí. Entonces, antes se ponía a pensar en los efectos que tenía precisamente el campo gravitacional o no tenemos, y a ver si ahorita algunas de estas cosas pueden responder a las preguntas y los comentarios que nos hiciste. Porque fíjense, esto es fundamental, ¿no? Esto de aquí. Todos los cuerpos en un campo gravitacional adquieren la misma aceleración. Y esto es independiente de su masa o su composición, ¿no? Entonces, Einstein se puso a pensar en lo siguiente: un astronauta en caída libre, pues, bueno, él lo va a hacer ahorita con un elevador, pero si está en un campo gravitacional, pero está en caída libre, pues va a flotar junto, si suponemos en una cierta región del espacio, bueno, pues va a sentir o va a ser equivalente a un astronauta en un sistema inercial. Podríamos decir que el sistema, por ejemplo, de un observador inercial o un observador inercial que está sujeto en un campo gravitacional, como un astronauta que esté en un sistema inercial se va a ver o va a ser equivalente a un astronauta en caída libre. Ahorita en el video lo explican mucho mejor con el ejemplo del elevador. Y vamos a suponer que ahora consideramos el ejemplo de un astronauta bajo el efecto de la gravedad. Aquí está en la Tierra y pues bueno, va a sentir los efectos de la gravitación. Pues resulta que si no tuviéramos un cuerpo que produce un campo gravitacional, pero tenemos al mismo astronauta y lo aceleramos, pues los efectos que va a sentir son equivalentes. Entonces, aquí viene la conexión interesante. Dadas estas pues, analogías, uno puede llegar a la conclusión, que fue a la que llegó Einstein, que la gravedad se puede ver como una aceleración. Va a ser equivalente precisamente el efecto de la gravitación a tener un sistema donde no hay gravitación, pero que está acelerado. Y las consecuencias de ello van a llevar a la idea precisamente de curvatura. Entonces aquí es donde se conectan precisamente las dos cosas: cómo se va a ver un sistema en caída libre y sus efectos que va a tener, y cómo precisamente la gravedad se va a conectar precisamente con eso y bueno, que vamos a poder considerar como equivalente los efectos gravitacionales a un sistema que se encuentra acelerado. Entonces vamos a poner estos videos para ver si queda más claro. Es el primero, el 6, y luego el 7, van uno después del otro. Estos están cortos, entonces Einstein planteó su idea en otra forma. Preguntó qué pasaría si alguien estuviese en un ascensor y el cable cogiese rompiéndose. Flotaría sin peso, puesto que tanto él como el ascensor caerían en la misma proporción en el campo gravitacional relativo. Al de un segundo, Einstein le dio un giro a la escena. ¿Qué pasaría si el pasajero se encontrara en un cohete espacial lejos de la Tierra? Aún así flotaría sin un campo gravitacional que sostuviera sus pies en el piso. Pero ¿qué pasaría si el cohete comenzara a moverse? A medida que se fuera acelerando, su piso se elevaría. En la subida atraparía al pasajero y para él sería como si la gravedad estuviera reteniendo de los pies en el piso. Y concluyó Einstein: si la gravedad y la aceleración se sienten igual, quizás es porque son la misma cosa y porque no hay diferencia entre acelerar en el espacio exterior o pararse en el campo gravitacional de la Tierra. Este era el Einstein clásico,
se hacía cargo de que la equivalencia de aceleración y gravedad podía ser la base de una nueva y revolucionaria teoría. Esa es una parte fundamental. La gravedad y la aceleración van a ser equivalentes, pero ahora ¿cómo se conecta con la curvatura? Sí, por favor, el 7. Einstein realizó sus experimentos mentales. Ahora se preguntaba, si la aceleración y la gravedad son equivalentes, ¿qué puede suceder si al acelerar sale a flote algún modo sobre la gravedad? A medida que el cohete se acelera, un rayo de luz vertido alrededor de la ventana llega hasta el otro lado, en un punto más bajo que aquel por el cual ingresó el recinto. Para un pasajero la luz parece curva. Si la aceleración puede doblar la luz, entonces la gravedad puede hacer lo mismo, por aquello del principio de la equivalencia. En la orquesta posible, pero ¿a dónde conduciría? Bueno, es muy rápido, pero no sé si se alcanzó a comprender, porque también el audio no es muy bueno. Pero al final de cuentas lo que dice es que, bueno, lo primero que se da cuenta es que un sistema que se encuentra bajo un campo gravitacional, un observador que se encuentra en un sistema o sometido a los efectos de un campo gravitacional va a ser equivalente a un sistema en el que no hay gravitación, pero que está acelerado. Entonces va a haber una relación entre los efectos de aceleración y gravedad. ¿Y qué efectos tendría eso? Y ahí viene el punto clave con esto de la curvatura. Precisamente el resultado es que los rayos de luz para este observador van a tener, ya no va a ser curioso, pero bueno, eso tiene que ver con la aceleración, ¿no? Si se moviera con velocidad, o si estuviera fijo, o con la velocidad en la que está faltando la luz, pues se vería el sistema con una velocidad en la que no hay cambio en la posición, pues se vería una línea recta, ¿no? Pero debido a que el sistema está acelerado va a haber un rayo de luz curva, y esos son efectos precisamente de la gravitación. La conclusión a la que él llega es que precisamente el principio de equivalencia va a anunciar lo siguiente: que ningún experimento local va a poder distinguir entre un sistema en caída libre dentro de un campo gravitacional, o sea, va a ser lo mismo tener un sistema en caída libre dentro de un campo gravitacional y un sistema en movimiento acelerado uniforme en ausencia del campo gravitacional. Entonces, lo que pensó Einstein es que también en estos sistemas acelerados, ¿sí?, iban a ser también convenientes para describir las leyes de la física. Y la conclusión es que en uno bajo un campo gravitacional o uno acelerado, las leyes de la física deben de ser las mismas. Dígase o entiéndase por eso ecuaciones de Maxwell, la misma relatividad especial o alguna otra teoría. Entonces, la conexión venía precisamente por encontrar ahora los efectos de la gravitación y conectarlos precisamente con esto de la curvatura, y ahí es donde viene el salto conceptual enorme. Y el punto está que, bueno, en el video, que pasa muy rápido, la consecuencia de precisamente esta aceleración en la nave espacial implica un rayo de luz que sigue una trayectoria curva. Entonces, él de alguna forma los iguala las dos cosas, ¿no? Los efectos de la gravedad están implicados con una trayectoria curva en el espacio-tiempo, ¿sí? Es pregunta. Y está comprobado que los elementos o cuerpos que se mueven en el espacio cumplen con que tengan un movimiento acelerado uniforme, o sea, eso está demostrado, está comprobado. O sea, bueno, cuando estábamos en un campo gravitacional, soltamos una piedra, pues, o cualquier cuerpo, pues se acelera uniformemente dentro del campo gravitacional, ¿no? Y cuando estamos, por ejemplo, en el ascensor en caída libre, pues lo que vemos el efecto es que cuando estamos en caída libre nos movemos con la misma aceleración que, por ejemplo, pero, por ejemplo, en el espacio, no sé, un asteroide, un planetoide o cualquier elemento que está en el espacio, está comprobado que todos y cada uno de esos elementos que componen o forman el universo que nos mostraba, de los videos que nos presentaba Rubén, o sea, hay experimentos que demuestren que todos los cuerpos dentro del universo
se mueven, tienen un movimiento acelerado uniforme, o sea, eso está demostrado. Bueno, sí, por supuesto, sí, depende de la distancia, pero el punto está que, de acuerdo a lo que nos dice la teoría de Newton, esta es toda una consecuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno sustituye aquí los valores correspondientes de la masa de la Tierra, la aceleración que uno obtiene, pues es la de 9.82. Cuando son masas diferentes, pues obtiene valores de aceleración diferentes. No quiere decir que es la misma para todos. Eso va a depender precisamente de acuerdo a la teoría de la gravitación del mundo, pues tenemos valores distintos de esta aceleración que se va a sentir, y los efectos que va a producir este campo gravitacional pues son diferentes. No es el mismo el campo gravitacional del Sol que el de la Luna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, bajo ciertas condiciones se desprecian, y como lo vamos a ver mañana en la solución de Schwarzschild, que fue lo que estaba motivando la primera solución, dijeron, pues está el Sol y todos los demás planetas, pues quítalos, ¿no? Entonces, depende del rango que se quiera abarcar en el problema, pero el punto importante es de que esto es fundamental, ¿no? El hecho de que la gravedad se pueda ver como una aceleración es lo que conecta todo, ¿no? Y es lo que permite enunciar el principio de equivalencia, de que no hay forma en que yo pueda distinguir si un sistema en caída libre dentro de un campo gravitacional o un sistema que se está moviendo con una aceleración uniforme sin un campo gravitacional. Entonces, digamos que es equivalente los efectos que va a tener el sistema sin el campo gravitacional pero acelerado, a un sistema que no está acelerado pero que está dentro de un campo gravitacional. Sí, pero eso de lo que acabas de, bueno, de entrada entiendo que en general no lo puedes asegurar. ¿Qué es lo que no puedo asegurar? Lo que me decías tú, por ejemplo, aislar al Sol, por ejemplo, y evitar que interactúe con otros elementos que lo rodean. O no sé si entendí bien la idea que dijiste. O sea, entiendo que, por ejemplo, en el caso del experimento que dices del Sol, ¿no? Que para poder, digamos, hacer un análisis comparativo, dices, bueno, pues a ver, vamos a quedarnos con el Sol y vamos a quitar todo lo que lo rodea. A ver si o sea, entendí bien. Lo que se va a hacer es, bueno, después de que Einstein obtiene sus ecuaciones, ahora lo interesante va a ser resolverlas y compararlas, ¿no? Y se va a comparar, por ejemplo, el caso fundamental que nosotros conocemos y que vemos en los cursos de la licenciatura cuando tenemos, por ejemplo, el Sol, ¿no? Y ver los efectos. Entonces, pues como está en una masa tan grande, todos los demás planetas contribuyen muy poco a los efectos gravitacionales. Ajá. Entonces, pero el punto importante aquí es un resultado que se conoce bien, ¿no? Que bajo las mismas condiciones experimentales, todos los cuerpos en un campo gravitacional van a adquirir la misma aceleración. Y eso pues ya se sabe desde hace muchos años, ¿no? O sea, con los experimentos estos, ese que aparece también en los dibujos de como Newton con la manzana, con Galileo la pluma y la masa, bueno, ya sabemos que realmente lo hace con planos inclinados y todas estas cosas, pero bueno, el punto está que si no hubiera la resistencia en el aire, que está en la atmósfera, un cuerpo muy pesado y una hoja de papel deben de caer al mismo tiempo, ¿no? Entonces adquieren la misma aceleración. Entonces, bueno, este es un resultado fundamental y eso está probado, ¿no? Entonces, eso de alguna forma está implícito en estas figuras o en estas animaciones que nosotros pusimos. Si tenemos un cuerpo pesado y uno ligero, y vamos a suponer que no hay un campo gravitacional, pero se acelera nuestra nave espacial, el piso va a llegar al mismo momento al cuerpo pesado que al cuerpo ligero, ¿no? Entonces ahí es donde está precisamente el punto de la equivalencia. Los efectos de la gravitación van a ser equivalentes a los de un sistema que está acelerado, ¿no? Y ahí es donde está la conexión. Y a él hizo ¡pum! Esa es la solución para el problema. Y bueno, se requiere, yo pienso que como a todos en algún momento luego nos ha tocado, cuando uno está pensando en un problema y cuando encuentra la solución, pues ve todo el cuadro completo, ¿no? Muchas veces probablemente algo que sucedía es que, como dicen, mucha gente estuvo trabajando en todo esto y
algunas personas solo veían las hojas, pero a la hora de que puso todo esto en orden, Einstein vio el árbol completo o el bosque inclusive, ¿no? Entonces fue lo que le dio el clic para entender precisamente las cosas, porque anteriormente solamente hablábamos de sistemas inerciales con velocidad constante, pero ahora ya involucramos algo más, la aceleración. Y el punto interesante es que los efectos que va a tener la aceleración, ahora con el segundo video, que desafortunadamente no se escucha muy bien, pero tal vez en casa lo puedan volver a escuchar y ver detenidamente, la conclusión es que los efectos, por ejemplo, con un rayo de luz, es que va a tener una trayectoria curva. Entonces, en el espacio que está ahí, ese rayo se va a ver curvado. Es uno de los efectos que va a tener precisamente esto, ¿no? Tomar en consideración estos efectos, que son equivalentes a los de un campo gravitacional. Entonces, platicarlo es una cosa, y medio tratar de conectar las ideas es otra, pero ya hacer los cálculos es otra, ¿no? Entonces, a final de cuentas, las implicaciones del principio de equivalencia sugieren lo siguiente, que la masa y la energía van a ser fuentes de gravitación y van a producir un campo gravitacional, y conectadas con el principio de equivalencia, que aquí es donde está el resumen de todo, van a implicar un espacio-tiempo. Ya no va a ser el espacio-tiempo de Minkowski, sino un espacio-tiempo curvo. Oye, disculpa, sí, dime. más, todavía no entiendo por qué se bordea quizás de luz, o sea, va el elevador, ¿no? Sí, pero imagínate que tú vas moviendo. Si tú vas a velocidad constante, pero está acelerado. Yo sé. No, yo sé, cero aceleración, primero, así, y entra un rayo de luz por esta ventana, por la velocidad que lleva no chocaría abajo de la ventana. Sí, pero sería una línea recta. Pero exactamente, no hay curvatura. O sea, sería... Pero tú en el elevador no ves curvo eso, porque tú te vas con la ventana. No, lo verías como una línea que cae. ¿Y cómo puedo yo ver que cuando se acelera, se curvea? No lo veo. Porque está acelerando, no está variando por la misma Sí, velocidad. pero Pero no- no Es como un tiro parabólico. No, sí, pero el tiro parabólico afecta a una masa por gravedad con otra masa. Aquí el tipo quiere agarrar y decir que un elevador acelerado actúa como la Tierra, ¿sí? Si Los está efectos. acelerado hacia arriba, 9.8 hacia arriba, es lo mismo, y eso lo entiendo. Sí. Y si yo ahí juego un tiro parabólico con una pelota dentro de ese elevador, yo no voy a ver la diferencia entre eso y la Tierra, eso lo entiendo. Pero cuando tú metes un rayo de luz, ¿por qué voy a ver que se curvea si el rayo de luz no tiene masa? No, pero tiene Porque es una cosa... Cambia la luz por una pelota. No hay gravedad, es que no hay gravedad ni nada, simplemente la pelota va hacia allá, tú estás subiendo, entonces en relación a ti, pues la pelota va bajando. Por eso, si vas a velocidad constante, también pasaría eso. Sí, pero ahí los la trayectoria es diferente. Son iguales y las distancias recorridas son Ok, haces una parabolita por la aceleración. Pero si fuera velocidad constante, entonces sería una recta inclinada. Una recta, ajá. Y cuando es con los efectos de la aceleración, se describen. Sí, o sea, es algo que hay que pensar detenidamente, pero digamos que está muy resumido y muy condensado toda la información, pero esas son las ideas de las cosas. Y lo que termina sucediendo es que, bueno, esta línea curva va a ser una consecuencia de precisamente la aceleración, que él la conecta con la gravedad. Sí, él se va a un rayo de luz porque el rayo de luz no tiene masa, ¿no? O sea, en el elevador. No, lo que pasa es que la luz es el parámetro más importante Para medir, porque acuérdate que lo que estábamos viendo era qué es lo que pasaba con los rayos de luz en la memoria de Minkowski, ¿no? Entonces, cómo se mueve. No, sí, pero o sea, no tener masa, que era lo que la Academia de Ciencias Inglesa no entendía, o sea, que decían, ¿cómo se va a curvar la luz por gravedad si no tiene masa? No, pero es En reposo. Para él sí, pero para los ingleses eso era un desafío a Newton, ¿no? Y Newton no es ningún tonto, ¿no? Einstein debe estar mal. Eso ese decía era precisamente Entonces, el eso punto es lo que... delicado con es el punto delicado cuando quieres modificar una teoría, ¿no? O sea, lo que estuvimos platicando, uno, sobre todo de teorías que han sido tan exitosas y modelos que han producido resultados tan impresionantes, y bueno, pues es comprensible con los
los ingleses de aquella época, Confusión. ¿no? O sea, pues, Y tenían doctorados y postdoctorados y seguían diciendo que estaba mal. pues sí, pero bueno, Porque Newton era el papá. O sea, no, y pues también es muy comprensible, ¿no? Después de 300 años, con haber construido barcos y cañones que eran tan efectivos y haber pirateado a todos los otros países, no era posible que ahora se ¿no? Pero bueno, lo siguen siendo muchas cosas, ¿no? pero bueno, el punto está que es muy difícil cambiar esas ideas, ¿no? Y sobre todo cuando no son tan claras y transparentes, porque en nuestra vida diaria esos fenómenos no son ordinarios de la vida diaria, ¿no? No estamos en contacto con todos este tipo de cosas, ¿no? No nos movemos a velocidades cercanas a la de la luz, no vamos en el coche y vemos el coche de al lado comprimido o sale alguien de viaje y regresa y lo ves unos años más joven y todo eso. Todo ese tipo de cosas no están en nuestra vida ahora. Estaría genial eso, pero entonces el punto está que hacer las modificaciones y los cambios que se requieren mentalmente, o sea, estamos como anclados a una forma de pensar y luego ese es uno de los puntos. Nuestra manera de pensar luego nos lleva a situaciones que no son las correctas. Se trataron de dar soluciones para mantener todos estos resultados y nuestra forma de pensar bien, pero fueron proposiciones incorrectas. El haber propuesto lo del éter, que de alguna forma solucionaba el punto, a final de cuentas resultó equivocado, ¿no? Entonces, la teoría de Newton pues tiene que ser modificada. Entonces, el punto importante es cómo conectar y cómo relacionar los conceptos para llevarlos a cabo, y son bastante complejos, porque por un lado está todo el desarrollo matemático, ¿no? Están todas las teorías matemáticas que están muy bien establecidas, pero hacer la conexión es lo que es difícil. Y bueno, ya no quiero extenderme tanto porque todavía no llego a la parte importante del día de hoy, entonces ya no vamos a comer. Pero creo que hay sándwiches y galletas. Ahí hay tortitas si todavía. empiezas a hablar de la medición de la curvatura de la luz. O sea, ¿Perdón? La medición de la curvatura de la luz en un eclipse. Eso se De hecho, dividió. ese va a ser el... Ok. Por eso, pero ahí los ingleses no querían aceptar lo de Einstein. Ajá, sí. Dijeron, y uno de ellos dijo, pues yo me voy a ver si es cierto. Exacto. Edison. Sí, fue cierto. Y sí. Y entonces ahí dijeron, así se hizo Yo comentar acerca de eso, ¿no? Que Einstein decía que si Einstein hubiera sido francés y los franceses hubieran dicho que se lo descubrió, Ajá. pero que si se hubiera equivocado, los alemanes hubieran dicho que era judío. Entonces, bueno, muchas de estas cosas y de los comentarios ahorita que estamos discutiendo, en la película que ahora ya no sé si la vamos a alcanzar a ver, pero vamos a la el día de mañana, por lo menos la última parte, Es que vamos a hay acampar. un momento ahí muy interesante en el que porque esto se volvió una carrera, ¿no? O sea, porque ya en 1905 ya había salido lo de la relatividad especial y había gente que estaba investigando todas estas cosas, y para todos estaba ya en ese momento que la teoría de la gravitación presentaba problemas, ¿no? Para mucha gente. Entonces, se soltó una carrera por ver quién era el que primero descubría las cosas, y como viene en este video, hay una cantidad de anécdotas, cuestiones históricas, y cómo al final Einstein termina sacando, y bueno, los artículos llegaron por una diferencia, creo que en unos meses, entre Hilbert y Einstein a las revistas para su publicación, pero bueno, ya platicaremos un poquito más de eso después. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación diferencial que describe todo eso? Ok, vamos a suponer que podemos digerir las ideas estas, ¿no? Entonces, sobre que el campo gravitacional se puede sustituir a partir del principio de equivalencia por un espacio-tiempo único. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial que describe eso? O sea, la parte que dijimos, bueno, ya platicado es una cosa, pero ya decir, o sea, ya cuantitativamente cómo está relacionado todo ya es algo más delicado. Y pues resulta que se necesitaba de toda una herramienta que ya Pablo nos ha estado platicando, la geometría riemanniana, y en particular lo que usó Einstein, el análisis tensorial, que en algún momento se llamó cálculo diferencial absoluto, y eso está muy relacionado con el grupo de los
italianos, entonces Tullio Levi-Civita y toda esta gente, Ricci, que así lo llamaban, y bueno, y posteriormente evolucionó también hasta la construcción esta con formas diferenciales y la geometría moderna. Pero bueno, hay una observación que hay que considerar: cuando se trabaja con todas estas cosas, los cálculos, además de ser complejos, son, como lo pongo aquí, muy, pero muy largos, o sea, requieren de un buen rato para estarlos haciendo. Entonces, desafortunadamente, en algún momento cuando estaba platicando con Pablo sobre el curso, me pasó por la cabeza ponerme a hacer estas cosas aquí, pero me di cuenta que se me podían ir 3 horas, y bueno, ahorita con la transparencia con la órbita de la Tierra y el Sol se fue un buen rato, a la hora de estar haciendo los cálculos, pues es muy pesado, ¿no? Entonces, algo de lo que voy a hacer es mañana darles las copias fotostáticas y que vean ciertos detalles, y vamos a platicar de eso mañana. Pero el punto está que son bastante largos y complicados, pero voy a tratar de explicarlo de alguna forma cómo se obtienen, ¿no?